Siberia. Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La mentira. La mentira que es verdad, ¿no? Ya a esta altura de los acontecimientos. Ya no se sabe dónde está la verdad y dónde está la mentira. Bueno, acá estamos en la Caja de Pandora con Martín Loza, Marcelo Goro, faltó con aviso, para todos los fans de Marcelo. Y estoy con Alejandro Olmos Gaona, politólogo, economista. Te estoy poniendo un montón de cosas, pero esencialmente memorioso. Tengo memoria, sí. No como Funes, porque sería terrible, sí. ¿no? Como ese cuentito de Funes el Memorioso, pero memorioso. Entonces, vamos a empezar a hablar, por supuesto, de política. Todo el programa de hoy es de política. También él es docente universitario, así que hay algo de eso que también vamos a hablar. Quiero hablar en algún momento sobre tu docencia en San Luis, porque tiene que ver con el momento actual. En esta editorial quiero, por un lado, transmitir mi tristeza por la muerte de Jorge Garaventa, psicólogo infantil. Fue repentina, fue un muy buen compañero y estuvo en la Asociación de Psicólogos defendiendo el tema de la profesionalidad del psicólogo durante muchos años. Jorge Garaventa siempre estuvo. Y creo que la memoria también es mencionar a aquellos que ya no van a estar. Y hoy me enteré que ya no está más Jorge, y por eso miren que yo no hablo nunca de los que no están, pero en el caso de Jorge va mi humilde homenaje. Siguen sucediendo cosas. Sí hubo una segunda marcha multitudinaria, grande, pongámosle. Se refrendó, no sé si esa es la palabra, refrendar, pero se refrendó el supuesto, ¿qué supuesto? El veto de Milei. Entonces, se me ocurrieron algunas cosas, porque aparte hay algo que tú no sabes y que me enteré hoy, que es que fueron trasladados los pacientes de Laura Bonaparte. Desaparecieron. Se lo llevaron, no se sabe a dónde ni a qué hospitales, pero se lo llevaron. Entonces ustedes saben que siempre me dirijo a la dirigencia política, al Congreso. Me cansé un poquito de decirme a los diputados, que parece que a veces son u opinólogos o están viviendo en otro país opinando de la Argentina, pero que no están ocupando, hace mucho que no lo están ocupando, sus butacas a la altura de las circunstancias. No estoy hablando solamente de este gobierno, en general. Hay que ocupar la butaca, y ser digno representante del pueblo, de aquellos que los votaron. Mayoría, minoría, pero los que los votaron. Salvo algunas excepciones. Entonces digo, lo que sí yo voy a hablarle ahora es a la dirigencia política, la que está en ciernes, la que se está armando, independientemente de la dirigencia que se autodenomina dirigencia. Los que están apareciendo y que por ahora son
anónimos, pero que están ahí, ¿no?, entre los estudiantes. Nunca nos olvidemos que en Chile todo empezó a cambiar cuando los estudiantes secundarios empezaron a saltar los molinetes, estudiantes. Y muchas revoluciones, no digo revoluciones, no soy tan, ¿cómo te podría decir?, optimista, pero muchos cambios se han producido a partir de los estudiantes. Y los estudiantes tienen bronca, y los estudiantes ocuparon y tomaron las universidades. Pero yo los convoco a los dirigentes, a todos, basta de ingenuidad, basta. Aceptemos la realidad como es y sepamos encontrar en esa realidad tan escandalosa, tan simuladora, tan enloquecedora, siempre hay un agujerito, siempre hay una rajadura, siempre hay un lugarcito desde donde se puede hacer algo. Y cuando digo algo es empezar a proceder para protegernos, para empezar a protegernos nosotros mismos, para no enfermarnos con todo esto que está pasando, pero además para proteger y llevar adelante propuestas políticas, a veces grupos pequeños, a veces grupos más grandes, pero creo que hay que empezar a responder. Y sinceramente, por eso acá está Alejandro, que también es especialista en el tema constitucional, es como si yo les dijera, voy a ser muy simplista, A más B es igual a C. Acá hay que pagar al fondo, y para pagar al fondo y mantener la otra vez me equivoqué y dije el déficit fiscal, en vez de decir el superávit, porque es cierto, es un fallido, porque es el déficit, se corta todo. Ahora, hay un método para cortar algo acá, no es de cualquier manera. Primero se amenaza, no te voy a decir que yo no te dije, es la historia de Adorni, ¿no? Yo les dije, ¿no? Primero se amenaza, después se ejecuta, la gente responde, la gente se cansa, la gente se va, echan gente, porque es a la par, no es que echan a todos, no nos equivoquemos, descabezan servicios, echan a algunos, no a todos, y los que quedan no le dan función, no le dan trabajo, o sea, no le dan una función en base a un proyecto de país. ¿Qué te digo proyecto de país? Al cotidiano de lo que venían haciendo. Cuando se ejecuta lo de Laura Bonaparte, o intentan cerrarlo, o lo van a cerrar. Lo van a cerrar, les aviso, lo van a cerrar. Así que es mucho más que encadenarse a Laura Bonaparte. Es pensarse sin el Bonaparte para que el Bonaparte vuelva. Atente al piojo. Es por ahí la cosa. Entonces, cuando empezó a surgir la amenaza, y que después fueron paso a paso, lo primero que dijeron es, hay 60 camas y hay 30 internados, lo cual implica un desconocimiento de la ley de salud mental de acá a la China, porque de lo que se trata es de que las personas no permanezcan internadas mucho tiempo en una cama, sino que sean ambulatorias. Ahora, si esto no se explica a las personas se quedan con que hay 60 camas, hay 30 ocupadas y hay un superávit de enfermeros, superávit de psicólogos, superávit de musicólogos, superávit de terapeutas ocupacionales, superávit. No hay ningún superávit. Lo que acá hay que hacer, lo que ellos quieren hacer es pagar una deuda y no tienen con qué. Pero también todo tiene un final. Ya se metieron con los jubilados, vetaron un miserable aumento, porque la verdad que era un miserable aumento, no es que se iban a comprar un Rolls Royce cada jubilado, era un miserable aumento. Se metieron con los medicamentos, se metieron con todo lo que tiene que ver con el bienestar. Me acuerdo con Ecuador del buen vivir, la constitución de Ecuador. Del buen vivir. Se metieron con eso del buen vivir. Esto está generando efectos en las personas medianamente sensibles, efectos en la salud mental, pero específicamente en la salud física además. Y una cosa que hablaba con Alejandro antes de venir a la radio, la pandemia fue terrible, el aislamiento fue terrible. Y en ese aislamiento se siguió trabajando culturalmente, ellos siguieron trabajando. Y por ahora ganaron. Hay que empezar a generar una contracultura. Culturalmente ganaron. Y tienen muy claro que tienen que lo hablábamos con él, que obstruir, impedir. Justamente tienen que impedir que haya primera generación de universitarios. ¿Para qué los pobres van a estudiar? Es
Eso no es un objetivo que a ellos les interese, ni lo fundamenten. No, yo no digo que van a cerrar las universidades, como en Puan, bellísima película. Pero si la universidad no tiene medios, tiene que pagar el gas, la luz, más allá del sueldo de los docentes, que también es una miseria, convengamos, y esa pura vocación. Entonces, ¿qué está pasando? Que son datos que yo quiero que empiecen a tener mis oyentes. Muchos médicos, o muchos docentes, universitarios que tienen cátedras a cargo, los están tentando de las universidades privadas, con sueldos mucho mejores, con una sola condición, Alejandro, que es que no pueden ejercer más en la universidad pública. Eso se llama vaciamiento. Vaciar los servicios de salud mental, de salud, los hospitales, no se crean que solo salud mental, vaciar el tema de PAMI, vaciar ANSES, vaciar. ¿Para qué tanto vaciamiento? ¿Es porque realmente hay gente sin trabajar? No, es porque necesitan dinero. Ahora, en este momento del país, cuando te quedás afuera del sistema, te quedás objetivamente afuera del sistema. Entonces, vamos a empezar a hacer un ejercicio de memoria. Te pregunto, 2 preguntas quiero que despliegues. ¿Cómo fue tu salida de la Universidad de San Luis? Porque es todo un ejemplo, para que los oyentes lo sepan y los docentes lo sepan, porque esto empezó acá, pero hace mucho que en San Luis hicieron una, no sé movida. Si purga, una movida. Y lo segundo, ¿hace cuánto se presentó a la Cámara de Diputados, creo, corregime si no es así, o Rosansky y Lozano, un juicio por insanía o un juicio político al presidente de la Nación? Bueno, primero, Mónica, el tema de San Luis, el ex gobernador Alberto Rodríguez había creado un observatorio de la deuda pública que deliberadamente se hizo bajo la órbita de la universidad, porque no era era un organismo técnico, no político, que dirigía yo. Yo fui el director del observatorio. Sí, que ponía arriba cuánto iba subiendo la deuda. Exacto. Bueno, y el año pasado, en los finales de año, yo terminé 2 libros, uno sobre la historia de la deuda y lo que es la doctrina de la deuda odiosa, que sería una perfección de un libro que yo había publicado en el 2005, y después un libro, El Fondo Monetario y el Derecho. Bueno, ¿Al derecho? Y el derecho. El primer libro directamente desapareció, y el segundo libro se imprimió. Unos amigos míos rescataron 6 o 7 ejemplares, la edición desapareció. Seguramente el nuevo gobernador, Claudio Poggi, gobernador del PRO, lo habrá tirado a la basura, etcétera. Por eso llevó toda la casa para leerlo varias veces. Pero además, lo grave es que apenas asumió, el mismo día de asumir la gobernación de San Luis, ordenó la intervención de la universidad, mandó un cuerpo de policías especiales que allanaron la universidad y impidieron la entrada de docentes, y después empezaron toda una labor de selección a ver quiénes sí y quiénes no. Y desde ya desarticularon el observatorio, me echaron. No solo me echaron de todo el observatorio, sino las oficinas que teníamos en la Casa de San Luis en Buenos Aires. A las 48 horas la nueva directora me pidió que me fuera en el mismo momento, que yo tenía archivos, documentos y todo, y tuvimos que de apuro trasladarlos a otro lugar. Es decir, ahora, no era cuando se veía la página web, no había propaganda política, ni bajaría, había simplemente datos, informes y datos de lo que estaba ocurriendo. Además, lo grave, porque esto fue un papelón internacional, ¿por qué? Porque yo era director del observatorio, tenía 2 colaboradores, una de ellas la licenciada Florencia Melo, pero además había un consejo asesor totalmente honorario, integrado por juristas europeos, latinoamericanos, es decir, uruguayos, brasileños, ecuatorianos, alemanes, españoles, italianos, de primer nivel, que quedaron asombrados cuando se disolvió esto. Por la brutalidad, ¿no? Había 2 argentinos, el embajador Miguel Ángel Espeche Gil, el embajador Archibaldo Lanús, que eran miembros de eso. Es decir, lamentablemente mi amigo el fiscal Federico Delgado había muerto, era miembro también del Consejo Asesor. Es decir, no estaba integrado por militantes políticos, sino por juristas, por economistas, por gente especializada en el tema de la deuda. Pero bueno, a este señor no le importó absolutamente nada y lo barrió.
un ejemplo de lo que para ellos es el sistema universitario. Sí. Irrumpen, lo liquidan, no les importa nada. Y entra la policía. Y entra la es policía, necesario. además, No tiene ¿no? ningún problema en entrar. Claro. Después lo que vos me preguntás es si sé que se han hecho pedidos de juicio político por problemas mentales del presidente. Pero claro, yo no estoy tan seguro, más allá de las particulares características de Javier ¿Solamente Milei. por problemas mentales? ¿Cómo? No, porque yo pensaba que se había hecho un juicio político por mala gestión, por Claro, no, lo que pasa matar es que gente, hacer un por juicio por mala gestión es muy difícil desde el punto de vista legal. sacar los medicamentos a los Pero enfermos por ese tipo de oncológicos. cosas es como que indudablemente hay una forma arbitraria del manejo del poder. Ajá. Pero claro, no debe extrañarnos, porque Milei lo ha dicho claramente, que él viene a destruir al Estado, que es una organización criminal. Entonces, todas sus políticas están destinadas a esa destrucción. Y esa destrucción se genera a través de un montón de cosas que acabas de contar, que son muy concretas. Y una de las cosas notables, esto de los jubilados y del presupuesto universitario. ¿Por qué? El tema de los jubilados, es decir, una de las razones de las que hablan es que no hay que alterar el objetivo de llegar al déficit cero. Déficit Para el cero. déficit cero significa que se entra esto y se gasta esto. No se puede gastar más de lo que entra. No hay plata. Toda una ficción. Y te explico por qué. El aumento a los jubilados significaba como mucho un 1% del PBI. El aumento al sector universitario era el 0,16 del PBI. Perdón, en el presupuesto hay un 4,72% de exenciones impositivas a grupos de poder, como Marcos Galperín, el de Mercado Libre, Sí. como los que operan en Tierra del Fuego ensamblando determinados elementos, uno de ellos famoso, Nicolás Caputo, el hermano de la vida del expresidente Macri. Entonces, ¿cómo es posible que a unos sectores más vulnerables de la sociedad no se le actualice una jubilación, no para que ganaran una fortuna, sino simplemente para tratar de llegar a algo más o menos razonable, y que después que las universidades, que están totalmente financiadas, se les quite en un aumento más que razonable, cuando hay un grupo selecto de personajes que sus exenciones, ya te digo, son 4 veces lo de los jubilados y más de 20 veces lo del sector universitario? Pero claro, nadie dice nada de los obsecuentes que están en el Poder Legislativo, porque claro, acá hay un montón de intereses, como yo digo, hay compra de voluntades, hay uno de los famosos casos, el legislador de Entre Ríos, Sí. que cambió su banca por una silla en el directorio del Salto Grande. Por un CEO. Claro, Es un y vos cero. sabés que cuando vos analizás el presupuesto y ves 6 billones de pesos para salud, 6 billones, estoy hablando de cifras redondas, para Sí. educación, 1.600.000 para ciencia y tecnología y 11.800.000 para el pago de los intereses de la deuda. Es decir, siempre eso privilegiándolo. Entonces, claro, y aquí vamos a la mentira. Milei es un mentiroso compulsivo, pero claro, a él no le interesa decir la verdad porque, claro, tiene un conjunto de reproductores de sus mentiras que hacen creer a la gente que lo que dice el presidente es el oráculo, porque como aparentemente es un gran economista, aunque haya plagiado a numerosos autores en sus libros, el otro día, la Universidad de Rosario tiene 8 empleados por alumno. Ah, sí, se llenó la boca con Después tuve que corregirse, no, son 8 alumnos por empleado. Es decir, son errores gruesos, ¿no? Entonces, pero claro, él lo repite y tiene periodistas miserables como Fantino que le da letra, lo invitan, son amigos, jamás le repreguntan, porque claro, cuando Milei comete un error, nadie es capaz de decir, no, mire, usted está equivocado, no, parece que le tienen temor reverencial. Y cuando hablo de la mentira, que es una de las bellas artes del presidente, te voy a dar 2 ejemplos. Cuando hablan de que, de acuerdo a la ley de administración financiera, que es la 24.156, no se puede gestionar un aumento determinado si no están los fondos para respaldarlo. Eso dijo Milei, el ministro de Economía, Caputo, etc. Ahora, primer punto, la ley de administración financiera ha sido cambiada por decreto hace una semana y media. O sea, el presidente sabe
que los decretos no pueden modificar las leyes, pero no le importa. Entonces, a través de un decreto, el 846, estableció una modificación al artículo 65 de la ley. ¿Por qué? El artículo 65 dice que ante emisiones de deuda, canjes, etcétera, 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 primero la deuda tiene que pasar por el Congreso. Y en segundo lugar, tiene que mejorarse el perfil de la deuda, los intereses, los plazos. Es decir, que si vos podés hacer esas operaciones si tenés menos intereses, si podés extender los plazos y que las condiciones sean más favorables. Bueno, a través de la modificación se estableció claramente que las operaciones que va a hacer Caputo son de acuerdo a las condiciones del mercado. Y sabemos cuáles son las condiciones del mercado. No les va a importar nada que se aumenten los intereses, que se achiquen los plazos. Entonces, yo preguntaba el otro día, o sea, que el presidente dice que la ley la aplica si le conviene, y si no le conviene, la aplica. La ley es a su hechura, es como una medida. Y además, como nada se puede saber, porque otra de las maravillas fue que a través de otro decreto, de hace un mes y algo, el 780, limitó el acceso a la información pública. Es decir, modificó una ley de acceso a la información pública, por la cual ahora cualquier ciudadano que quiere preguntar algo, le van a decir, bueno, no, pero esto no se lo podemos decir porque es reservado, y esto tiene que ver un poco con las famosas reservas de oro, donde... Te iba a preguntar exactamente por eso, te iba a decir, en una negociación, desde el punto de vista económico, político, ¿dónde está el oro? ¿Cómo? Nos quedamos sin el oro, es decir, como... Claro, ahora vos fijate que esto de negarse al acceso a la información pública tiene que ver con toda esta política. ¿Por qué? Cuando se llevan las reservas de oro, además se las llevan a través de un avión de British, un avión británico, supuestamente al Banco de Inglaterra o al Banco de Negocios de Basilea. Bueno, ¿qué ocurre? Sergio Palazzo denuncia. Sí. Y hace un montón de... Y ahí sale a blanquear supuestamente Caputo, diciendo que, bueno, como el oro en el Banco Central no da ninguna rentabilidad, lo hemos mandado a otro lugar para tener algún tipo de beneficio. Claro, hay que ser muy estúpido para comerse ese disparate. ¿Por qué? Porque si vos llevás el oro al Banco de Inglaterra, al Banco de Basilea o a cualquier banco, el banco por tenerte el oro te va a cobrar, no te va a dar plata encima. No te la va a dar. ¿No es cierto? Además tiene que blanquear. Ahora, el problema es que aquí ese oro se llevó por dos cosas. O para venderlo, o para que garantice una operación de crédito. Es decir, pedimos plata, nos dan la plata y lo garantizamos con el oro. Y habría que ver las condiciones de que si no devolvemos la plata, se quedan con el oro. Porque otro de los problemas es que no han aclarado para qué se fue el oro específicamente, qué negociación se va a intervenir. No hay una resolución del Banco Central. El otro día el Banco Central informó que son cuestiones reservadas que no se pueden dar a publicidad. Pero, es decir, aquí la transparencia... ¿Por qué son reservadas? Claro, porque hay que ocultarle al pueblo argentino los negociados que hacen. Entonces, a través de ese decreto, que tiene que ver con los otros decretos. No nos olvidemos que hay un decreto, el 7023, el 70 de diciembre del 23, que es un decreto de necesidad de urgencia, que le ha dado a Milei facultades para hacer lo que se le cante. Y después, si bien fracasó la monumental ley bases, consiguió una ley bases más acotada, pero también con facultades delegadas para que haga lo que quiera. Ahora, que Milei haga lo que quiera, que quiera vulnerar la ley, que no le importe nada la Constitución y que mienta, es una cosa. El problema es que hay una oposición que no actúa orgánicamente para enfrentarlo. Porque yo veo los discursos en la Cámara de Diputados y en el Senado, y salvo algunos discursos vibrantes, en general hay como una prudencia, como una forma de hay que ver, bueno, no, al presidente hay que darle estos resortes para que gobierne, y ahí tenemos a los dialoguistas, tenemos al macrismo que se ha ido con bagajes totales a favor de Milei, y la Unión por la Patria, que si bien es la primera minoría en ambas cámaras, pero claro, no tiene la fuerza suficiente, y además con los antecedentes que tiene de desastres que ocurrieron, es como que de alguna manera están bastante limitados en decir un montón de cosas. Pero lo grave es que haya un poder legislativo que consienta las tropelías del presidente y un poder judicial
que está callado. No, el otro día estaba viendo el fallo de Fontevecchia. A Fontevecchia lo acusó de ser un ensobrado. Eso es difamarlo. El juez acaba de decir que eso no es un delito, que no es una difamación. Decirle a un tipo que cobra y que es un corrupto, ¿qué es? Bueno, entonces, claro, viste, es como que hay una confluencia de factores entre los tres poderes de Estado, el gobierno, el poder legislativo y el poder judicial, que han formado un combo extremadamente peligroso, donde pareciera que los ciudadanos estamos inermes ante esta libertad avanza, que sigue avanzando con los esbirros de Bullrich, que trata de reprimir cualquier tipo de manifestación que se haga, y que las que han sido multitudinarias no las puedo reprimir, porque claro, hubiera quedado muy en evidencia, pero cuando hay algún grupo que se reúne, inmediatamente a reprimirlo, y a reprimirlo salvajemente, y además, cuando hablo de la mentira, es a mentir, porque a una chica una chiquita de 10 años, a la que le tiraron gas pimienta en la cara, la ministra Bullrich primero hicieron una fake news, es decir, crearon un video deliberado para disimularlo, pero cuando saltó todo, la ministra claramente, ante nada menos que un periodista como Feynman, trató de decir que no era cierto cuando le estaban mostrando el video. Y se llega al extremo de negar la evidencia. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar alguna musiquita y después volvemos con 2 o 3 preguntitas más. Con mucho gusto. Rompela. Bueno, volvemos acá con Alejandro Olmos Gaona. Hay 2 o 3 preguntitas, varias. Hay cosas que quiero compartir y otras que quiero preguntar. Con el tema del juicio político, ¿no? Yo me quedé tildada con eso. De que yo lo digo varias veces en el programa, pero lo voy a repetir. Muchas veces quisieron hacerme reportajes para que yo diera un diagnóstico sobre el presidente. Me negué rotundamente, porque para mí es un sujeto político y está ejerciendo un poder que es el poder ejecutivo. Porque si no, vamos a insistir, antes era como hay que darle, que está loco, que todo. Porque si no, cuando deje el gobierno no lo vamos a poder ni mandar preso porque va a ser inimputable por discapacidad, por problema mental. Entonces, a mí me parece que es un sujeto político que le está haciendo daño concretamente a un montón de gente. Entonces, cuando yo decía juicio político, cuando yo te pregunté por el juicio político, es por la cantidad de daño, porque si uno anula los medicamentos a los pacientes oncológicos, está produciendo un daño irrecuperable, porque está matando gente. Es decir, hay muchas maneras de matar gente. Hay un genocidio suave, un genocidio explícito, un genocidio suave. Ahora, también pensé en el nazismo, en los pogroms, en los barrios cerrados, que también se adolecía de esa inocencia, que nosotros no nos van a tocar. No sé si te acordás. Uh-huh. No, es que nosotros somos de esa época, pero digo, las películas que uno vio. Claro, ciertos horrores no van a llegar. Si nosotros obedecemos, nos ponemos la estrella amarilla, acá no, señores, van a llegar porque vinieron por todo.
lo dicen, lo repiten. Para ellos el Estado es prácticamente lo que vos decías, pero además como una asociación ilícita. En cada servicio hay asociaciones ilícitas de profesionales, qué sé yo. Y además porque esencialmente tienen otros valores. No les interesa lo cultural, es decir, viven en otro país que no es nuestro país y representan los intereses de otro país que no es nuestro país. Entonces, siguiendo con esto, vos dijiste algo que me disparó una idea, como siempre, se me disparan ideas en el programa y yo las comparto. Dijiste que había un consejo honoris causa que estaba detrás del observatorio. Yo digo, frente a tremendo avance sobre la universidad pública, me hiciste acordar a cuando las madres empezaron a aparecer, que acá, en la ronda de los jueves, que acá no eran vistas, o eran mal vistas, o era nada, era muy poco lo que salía en los diarios. Y ellas lo que hicieron fue un trabajo muy fino, que es de afuera para adentro, es decir, se fueron a los organismos internacionales, fueron de los países externos, fueron de la afuera hacia adentro, porque como era tal la endogamia y el ocultamiento, era la única forma. Entonces digo, a ver, las universidades del mundo, las universidades públicas del mundo, que las hay, por ejemplo en Francia, son de calidad buenísima, igual que nosotros somos mejores, pero igual que acá, no podemos generar un movimiento en defensa de nuestra universidad, nuestra educación, a partir de que nos apoyen determinadas personalidades del mundo intelectual, de los profesionales, es decir, porque está en juego la educación no de un pueblo, porque cuando se justifica y dicen, bueno, los de la primera generación, que es lo que yo dije al principio de la editorial, a ellos no les importa la primera generación, ni la segunda, ni la tercera. Es más, muchos de ellos ni siquiera hicieron una universidad pública. Y resulta que nuestra universidad pública es la primera, está dentro de las primeras 6 universidades mejor calificadas del mundo. No St. Thomas, no St. Stevenson, sino la universidad pública, como debe ser. Entonces digo, a ver, si acá tenemos una limitación, porque hay una limitación, porque no están gobernando aquellos que nos representan y nos están cerrando las universidades, podemos buscar apoyo internacional. ¿Sabes por qué te digo esto? Pues yo estaba viendo la otra vez los rectores. Yo voy a hacer un programa el viernes que viene donde voy a invitar a los estudiantes. Pues yo estoy harta de escuchar a los rectores. Claro. Esto que vos escuchás, o que vos nos dijiste, de que los diputados, ahora así, todo, despacito, no, que no te duela, no, por favor, no estoy hablando mal de vos. Bueno, lo mismo los rectores. Sí, seguramente. Acá se necesitan otras palabras. Es decir, se necesita identificar al enemigo y sacarle la máscara. Se terminó. No, y dejar los eufemismos de lado. Yo, por ejemplo, hace poco hice un video en TikTok. Sí, los miserables. Son miserables. O sea, esto de callarse la boca, decir, no, mirá, cuidado, hay que terminar con ese tipo de cobardías ostensibles. Y es que no llegan a nada esas cobardías. No significa nada, claro. Y esto que vos me contabas, esto que vos planteás de las universidades, cuando se disolvió el observatorio, todo el consejo académico le mandó una nota al gobernador. Ni siquiera hubo acuse de recibo. Es decir, el problema grave es que a esta gentuza no les importa que del exterior hagan absolutamente nada. Y vos sabés que esto tiene algo que ver con un libro que permanentemente menciono yo, que se llama Un país al margen de la ley. Lo escribió un gran jurista muerto muy joven, Carlos Nino, que fue el autor intelectual del juicio a las juntas militares, asesor de Alfonsín, donde Nino describe minuciosamente cómo en la Argentina se maneja la ilegalidad, cómo estamos permanentemente al margen de la ley. Y estamos permanentemente al margen de la ley porque puede pasar cualquier cosa y pareciera que al Poder Ejecutivo de turno no le interesa. Te voy a dar un ejemplo. En el 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el trato a los menores en los institutos penitenciarios, por las torturas, por las muertes. Y yo, que además de la deuda también me ocupo del tema de menores, he preparado proyectos de ley que se presentaron en el Senado, he escrito trabajos en revistas europeas sobre el tema. Planteé, ¿cómo es posible que hoy tengamos un régimen de menores firmado por el dictador Videla? Sí. Que ningún gobierno lo haya querido cambiar y que además hayan ratificado esa norma en el 2014. Entonces, ¿qué pasa? Ahora van a bajar la edad de imputabilidad. Sí, a 14 años. Porque
a través del análisis y el estudio que yo hice, me di cuenta que el problema de los menores no es el que dicen, no, los menores hay que bajar la edad de impunidad, la mayor cantidad son todos una... Bueno, no. Hay montones de eximentes, hay montones de cosas que tienen que ver con el régimen de menores que el gobierno no contempló ninguno de los anteriores, y este mucho menos, porque este gobierno lo único que quiere es reprimir. Entonces, hablábamos esto antes del programa. Una cosa es la legitimidad de origen que tiene Milei, y otra cosa es la legitimidad de ejercicio del poder. Milei no tiene legitimidad en el ejercicio del poder porque está destruyendo un montón de organismos públicos y especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Quitarle medicamentos a los jubilados, es decir, tener sueldos indignos a los profesionales universitarios, a la gente que se rompe todos los días para dar algo que es fundamental, que es la educación pública. Y la educación pública ha sido materia de ocupación hasta de presidentes como Julio Roca. Él fue el que instauró la ley 1420 de educación pública gratuita y obligatoria. Te voy a dar un dato a ti y también se lo voy a dar a Patricia Bullrich, por ahí no se está escuchando. Lo digo, o los espías. Unos espías. Perdón, lo digo con sonrisa. En la ley de presupuesto hay un aumento del 28% para el sector universitario y de 94% para la CIDE. Sí, eso lo sabía. Lo que pasa es que pensé que eso se había sido obturado. En No, lugar. Está en el presupuesto. No se va a discutir ahora, se va a discutir ahora. Bueno, entonces, hay dos cositas. Entiendo lo que vos decís. No es suficiente con el apoyo internacional. Es un inicio. Hay un montón de resquicios para profundizar, profundizar y para meterse. Pero te voy a dar un dato que es muy preocupante. Yo superviso determinados hospitales. Hay un hospital que se dedica a la internación de niños. Los niños están llegando con problemas de adicción a los 8 años. ¿Sí? 8 años. ¿Qué pasa con los narcotraficantes? Patricia Bullrich. Están generando una economía en los bolsones más pobres, porque el que trae dinero a casa es el chiquitín que traslada sí. Porque no hay changas, no hay nada, y es el único dinero que entra a la casa. Pero no solo eso, sino que además están repartiendo bolsones de comida. Todos sabemos, lo que quiero decir que cada medida que toma este gobierno tiene consecuencias. Y muy graves. Entonces, por un lado te dicen, nosotros vamos a ir contra el narco. Y por otro lado, al no haber trabajo, ¿no? Están generando en los bolsones de Rosario, acá mismo. En el conurbano. Que el narcotráfico utilice políticas, es decir, están siendo beneficiosos, funcionales al narcotráfico. No es ¿cómo te puedo decir? No es una cuestión de que Petovelo no recibe a nadie, la cola del hambre, y se caga todo el mundo y no da los alimentos, o los da discrecionalmente. Están jugando con cuestiones muy peligrosas. Claro, una vez que el narcotráfico se instaló. Claro, por eso es coherente con la opinión del gobierno. Milei ha dicho que a él, por ejemplo, no le interesa que las inversiones que vengan sean originadas en el lavado, en el narco. A él lo que le interesa es que lleguen inversiones, que por supuesto hasta ahora no han llegado, pero él no le importa el origen espurio que pueda tener la plata que alguien venga a invertir a la Argentina. Por eso es el famoso RIGI que han instrumentado, dándole todo tipo de beneficios a los que vengan a invertir en la Argentina. Es decir, el problema es que acá hay toda una concepción política que tiene que ver con la destrucción del Estado, con la destrucción de la sociedad, con afectar la democracia, con resquebrajar la república. El sentido republicano de la transparencia en los actos de gobierno ha desaparecido y a nadie le importa. Y esto tiene que ver con algo que te comentaba recién, que mi amigo, el ex fiscal Federico Delgado, que lamentablemente muriera hace un año, escribió un libro, Politeia, donde hace una reflexión profundísima sobre lo que tiene que ver con la república, la democracia, el gobierno, etcétera. Y una de las cosas puntuales que dice Federico es cuando las élites secuestran el poder, cuando las élites controlan el poder. Y acá, Milei es la parte visible que todos vemos, pero los que están atrás de Milei son aquellos que van a ser beneficiados con todas estas políticas en detrimento de los pobres. Y ahora que se han felicitado por el tema de que
la inflación bajó al 3,5 y el mes pasado el 4 y pico, como si se fuera el único problema de la Argentina, no tienen en cuenta que la deuda pública subió en 8 meses 81.000 millones de dólares. Pajarito. 81.000 millones de dólares en 8 meses. Y no tienen la menor forma de saber cómo la van a pagar, a pesar de los discursos exitistas de que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces, estamos en un grave problema, Mónica, un grave problema de una Argentina estructural sin un plan económico, porque el único plan que aparentemente existe es, bueno, el déficit fiscal, tratemos de acotarlo, suprimirlo y bajemos la inflación. Después que la gente se muera, y esto de que la gente se muera, lo dijo claramente Montino en un almuerzo con Mirta Legrand, y bueno, los jubilados tendrán que morirse. Es decir, leyó La Guerra del Cerdo. Karina Milei lo mismo. Es decir, esta gente ejerce el gozo de la crueldad. Sí, me habías hablado del gozo de la crueldad, pero además, lo que, antes de pasar al tema musical, ya vamos como terminando el programa, además del gozar de la crueldad, lo que se instala en la sociedad es la víctima o el victimario. Te dan a elegir, o sos víctima o sos victimario. Claro. No hay otra. En lo cotidiano, en el micropoder, en la realidad cotidiana de cada uno, ¿no? Eso como algo natural no es natural. No se puede naturalizar la crueldad. Eso no es imposible. Hay que vivir. Entonces digo, me parece que hay algunas soluciones, más que soluciones, algunas posibilidades de responder. Si vos no respondés y te inhibís, es peor, porque cada vez tu territorio y lo que se va acotando. Entonces digo, y ahora sí a los diputados, no se puede contestar con un discurso legalista a alguien que le importa 3 carajos la ley. No, y además, o sea, lo que lo hace sostenerse a Milei es que la oposición se fragmenta cada vez más. Eso es alimento para Milei, que la oposición siga fragmentada, que se peleen unos con otros, que vayan a discutir los matices en vez de plantearse lo que deben ser los grandes objetivos nacionales de una política de Estado, que Totalmente. No existe. Entonces, si no hay un discurso que lo enfrente con elementos concretos, diciéndole, señor, usted está destruyendo a la Argentina y hay que hacer otra cosa, y nos pasamos facturas unos a otros porque en el 2019 pasó tal cosa, y en el 2015 o el gran error otra. Sería, bueno, pero estamos en democracia, todo ahora vienen las nuevas elecciones, vamos a trabajar para las nuevas elecciones. Eso sería un gravísimo error. Solamente eso no alcanza. No, claro. Y además hay que, como decías, hay que tener memoria. Y señores, estas personas no pueden gobernar porque cuando yo veo a Caputo, el propio Milei dijo en el 2020 que Caputo se había fumado parte del dinero entregado por el fondo. Sí, Caputo se fue el que armó esa deuda por 100 años, ¿no? Claro, el bono a 100 años en 2017. Viste, estoy como... Imputado penalmente por Federico Delgado, Caputo, Bausili, el actual presidente del Banco Central, es decir, Mario Quintana, vicejefe Toda de gabinete de esa Macri. Data hay que tenerla cada vez que se discute en el Claro, Congreso que sepan de la Nación. quiénes son, no que permanezcan el mejor ministro de la historia, la mejor ministra de la historia Petovelo, la mejor... Es decir, para Milei todos sus ministros son los mejores de la historia. Y por supuesto no resiste el menor análisis de la historia de ellos. Antes de pasar a este temita de Ataque 77, estamos ahí como orillando el final del programa, quería decir algo que es muy importante. Ojo, señoras, señores, los oyentes, todos, cuando nos escuchen, ellos están siendo eficientes. Muy eficientes. No subestimemos. Muy eficientes. No hay que subestimar que es un loco. Mirá la pelotudez que dice, mirá que eran 14.000 tipos en Parque Lezama. No subestimemos, porque aún con sus y pico de diputados y aún con sus y pico de 14.000, concretamente están arrasando y avanzando sobre los derechos de la gente. Es que mientras discutimos esas particularidades del presidente, la forma que se mueve, los insultos y todo lo demás, no vemos el gran problema que está sobre la base de la estructura. Por eso argentina. hablaba yo de gestión política. Exacto. Y de sujeto político. Bueno, vamos con un temita de Ataque 77 y pasamos ya al final del programa despidiéndonos. Bueno, Demasiado alcoholizado
lado me persiguen, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. En la calle quiero estar. Oh no. Por las noches tengo que robar para comer. Este mundo no me ofrece nada que perder. Bueno, nos vamos despidiendo. Esta vez fue Ataque 77, El cielo puede esperar. Esta vez presenté a todos, ¿viste? No me equivoqué. Ya después de 3 años estoy haciendo bien los deberes. Bueno, pero quiero que en el intervalo Alejandro me dijo 2 frases que me parecen excelentes, como para que el programa quede con esas 2 frases. ¿Nos las podés repetir a todos? Sí, porque cuando uno a veces ve todo lo que pasa, por ahí se desesperanza, se siente mal, y es como que se aquieta. Y un juez amigo mío que murió, una gran persona, siempre me decía: Alejandro, en momentos difíciles, cuando uno ve que hay pocas posibilidades, pensá una frase de San Pablo que decía: hay que tener esperanza contra toda esperanza, y otra frase de Goethe que decía: solo merecen la libertad y la vida aquellos que luchan cada día por conquistarla. Por eso, no bajar los brazos. Bueno, muchas gracias Alejandro por haber estado en nuestro programa. Gracias a Te vos, vamos Mónica, convocar por más invitarme. adelante. Hablamos de todo. Sí. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Veremos, vamos a ver con qué tema arrancaremos el viernes que viene, ¿está? Bueno, hasta luego Martín, hasta luego Marcelo, que nos debe estar escuchando en su trabajo, y nos vemos la próxima, ¿está? Gracias, Mónica. A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, marquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. El negocio fue creciendo para todos menos para los que esperan. Para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y Papá Noel no existen, y a la gente solo la ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que aún espere que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia